a grabar. Hoy día, ¿cierto? Vamos a básicamente en la prueba entra hasta la clase, a ver, no me sé el número, esta es la 17, hasta la 15, me parece, lo envié en correo. Si revisas tu correo, puedes ver específicamente ahí, envié las instrucciones y dice hasta qué clase entró. Pero entra básicamente toda la unidad de carga axial, hasta ahí, ¿cierto? Los de torsión, lo que vimos el martes y lo que vamos a ver hoy, no. Y para el compañero que pregunta si va a haber un control recuperativo, sí, va a haber un control recuperativo. Van a ser 4 controles, llevamos 2 y el que quiere dar cuarto para quedarse con los 3 mejor. El que no da el cuarto se queda con las 3 notas que tenga. Control recuperativo, ya, prueba recuperativa no hay, de ninguna forma. Así que eso. Y ahora sí, hoy día vamos a ver básicamente ejercicios de lo que vimos el martes. El martes vimos toda la teoría de torsión, ¿cierto? Hicimos un desarrollo bien extenso de cómo se llega a partir de la deformación y del esfuerzo, las características que estos tienen en un elemento circular o de sección transversal circular sometido a torsión, cómo se llega a una fórmula de trabajo, ¿cierto? Y la fórmula de trabajo a la que llegamos fue esta, ¿cierto? Que se ve en pantalla. Esta fórmula de acá, que me dice que el esfuerzo torsor, el esfuerzo cortante, ¿cierto? De partida, ¿cierto? Hay que notar que el esfuerzo generado por una carga torsionante es de naturaleza cortante, ya, no es normal, no es axial, es cortante y es directamente proporcional con el esfuerzo torsor, con el momento torsor aplicado, es decir, a mayor carga, mayor esfuerzo torsor, mayor esfuerzo voy a causar, ¿cierto? Luego es directamente proporcional también con el radio, o con la distancia, mejor dicho, a la que yo me encuentro desde el eje, o del centro del eje, ¿cierto? Si yo me encuentro a mayor distancia, mayor esfuerzo, siendo el valor mayor el del propio radio, cuando estoy en la periferia o en el perímetro de la sección transversal. Si estoy en un valor intermedio entre el centro y el perímetro, se ocupa ese valor intermedio que acá representamos con la variable ρ. Y es inversamente proporcional al momento de inercia polar, que es una propiedad, de área, ¿cierto? Una propiedad geométrica, que depende de las dimensiones que tenga el eje, ¿sí? En este caso, como vamos a trabajar con ejes sólidos circulares, para un eje circular va a tener esta fórmula, pi medios por el radio a la cuarta, y si el eje circular hueco es pi medios por el radio exterior a la cuarta menos el radio interior a la cuarta, ¿ya? Ambos a la cuarta y luego se restan. No se restan y luego se eleva a la cuarta, que he visto ese error más de una vez, por si acaso. Así que hoy día vamos a ver dos problemas, ¿ya? Dos problemas. El primero, bueno, acá básicamente, aquí está la distribución, cómo se distribuye el esfuerzo, ¿cierto? Dijimos que el esfuerzo parte en cero desde acá estamos viendo un corte transversal del eje, el área transversal, ¿cierto? Parte en cero desde el centro y aumenta de manera lineal hasta llegar a un máximo en la periferia, en el perímetro del eje. Y si es hueco, básicamente es la misma distribución, solamente que no puede partir desde cero, parte desde un valor mínimo en el radio interior hasta un valor máximo en el radio exterior. Así se comporta el esfuerzo cortante. Así que aquí tenemos el problema que vamos a ver hoy. Dice la flecha mostrada, cuando digo flecha es eje, ¿cierto? Es una terminología que se utiliza en la ingeniería mecánica. La flecha mostrada en la figura está soportada por dos cojinetes. Ya los cojinetes, para que sepan, son apoyos que existen con los cuales se soportan ejes en rotación. Y lo que implican estos apoyos, ¿cierto? Es que el eje
rota, pero mantiene su posición y no vibra, ¿cierto? Impide los movimientos laterales, ¿ya? Impide los movimientos laterales, pero lo deja rotar libremente, ¿ya? En general los apoyos no van a tener incidencia, este tipo de apoyos no van a tener incidencia en los cálculos que queremos realizar. Entonces, bueno, tenemos este eje que está soportado por dos cojinetes, está sometido a 3 pares de torsión. Fíjense que estos pares están en equilibrio. Tenemos 42,5 en sentido antihorario y los otros dos de 30 más 12,5 suman 42,5 en el sentido horario, así que esto está en perfecto equilibrio. Ya vimos que cuando hablamos de eje rotativo, el equilibrio implica rotación uniforme o una rotación solidaria. Ya todas las secciones del eje van rotando a la misma velocidad. Eso implica la condición de equilibrio acá. Y esto está en equilibrio, el problema ya me plantea el equilibrio, no me implica calcular ciertas reacciones, que pudiese ser, por ejemplo, perfectamente me podría haber faltado un dato, por ejemplo me lo podrían no haber dado y por las ecuaciones de equilibrio yo lo tuviese que haber calculado. Y me pide ciertos problemas determinar el esfuerzo cortante desarrollado en los puntos F y G, ¿cierto? F está a una distancia de 0,15 pulgadas del centro y G está en la periferia a un radio de 0,75. Y esta sección transversal es la sección transversal del corte H, que es este corte que está acá entre los engranes B y C. Entonces, aquí también quiero acotar que, bueno, acá el eje, ¿cierto?, está girando. Estos ejes generalmente lo que hacen es transmitir potencia de un punto a otro. Por ejemplo, acá el problema no tiene contexto, ¿cierto? Son simplemente los datos mecánicos. Pero pudiese ser, por ejemplo, que acá en esta sección A esté conectado un motor, por ejemplo, que le inyecte 42,5 libras o kilolibras por pulgada de momento al eje, y ese momento se genera una rotación y se transmite a, por ejemplo, dos salidas, ¿cierto? El motor sería la entrada y pudiesen haber dos salidas, por ejemplo, acá pudiese haber una correa o un engranaje, una polea que active una máquina, que active un sistema, o una turbina que simplemente consuma esa energía, ¿ya? Ese podría ser, por ejemplo, un contexto del problema. Así que bueno, dicho eso, vamos a resolver el problema, como siempre. Estamos aquí, el problema lo tengo acá abajo. Entonces, bueno, queremos calcular básicamente el esfuerzo. Y el esfuerzo está dado por la ecuación que vimos delante, ¿cierto? El esfuerzo cortante está dado por el momento torsor, por la distancia desde el centro del eje y dividido en el momento de inercia. Y esta variable, que es el momento torsor, es el momento torsor interno. Es el torsor interno. Entonces, lo primero que hay que hacer acá es hacer este corte en esta sección transversal, ¿cierto? Y calcular el momento torsor interno que se genera ahí. ¿Sí? Entonces nosotros hacemos un corte y elegimos, igual como hacíamos con las barras de carga axial, hacemos el corte y elegimos si trabajar con la parte de atrás o la parte de adelante del corte que hemos realizado. Yo siempre escojo trabajar con la parte de atrás para que quede de frente el área de la sección transversal. Así que vamos a dibujar acá el eje con el corte. O sea, estamos dibujando acá el diagrama de cuerpo libre del eje desde el apoyo en D hasta
del apoyo en D hasta el corte H. ¿Cierto? Tenemos el eje. El eje, ¿cierto? Y bueno, como me quedé con la parte de atrás, tengo que incluir los momentos que están en la parte de atrás, o sea, me quedo con el momento de 42,5 kilolibras y me quedo también con el momento de 30 kilolibras. 42,5 kip por pulgadas y 30 kip por pulgada. Y bueno, en esta sección, ¿cierto? Donde estamos haciendo los cálculos, para mantener el equilibrio, porque sabemos que si el eje completo estaba en equilibrio, eso implica que la mitad de él o una parte de él también lo va a estar. Entonces, para estar en equilibrio, las fuerzas internas que se generan en el área de corte van a generar un momento torsor. Ese momento torsor tiene que tener esta dirección para estar en equilibrio con los torsores que hay por detrás. Y a este momento torsor lo vamos a llamar el torsor en la sección H. Hacemos la sumatoria de momentos igual a 0, ¿cierto? Escogemos un sentido como positivo, acá vamos a escoger el sentido antihorario, y tendríamos, bueno, tendríamos, ¿cierto? 42,5 kilolibras por pulgada, menos 30 kilolibras por pulgada, y menos nuestra incógnita que es el torsor en H, igual 0. Esto se despeja y me da simplemente que el torsor en H vale 12,5 kilolibras por pulgada. Ese sería el momento torsor interno. Bueno, en este caso igual era fácil calcular, ¿cierto? Porque si hubiera tomado la parte de adelante, ¿cierto? Se ve al tiro que vale, que tiene este valor. Luego tendríamos que calcular, ¿cierto? Ya tendríamos, de nuestra fórmula tendríamos el momento torsor. Nos faltaría calcular el momento de inercia. El momento de inercia es pi medios por el radio a la cuarta. El radio del eje es de 0,75 pulgadas a la cuarta. Y esto me da un resultado de 0,497 pulgadas a la cuarta. Así que, si yo quiero calcular los esfuerzos cortantes, primero vamos a calcular en el punto G, que es el punto más alejado, ¿cierto? Acá tomo el momento torsor por el radio y el módulo, el momento de inercia, y tendría 12,5 kilolibras por pulgada por la distancia que hay hasta el punto, que es 0,75 pulgadas, dividido en 0,497 pulgadas a la cuarta. Despejo y esto me va a dar 18,9 KSI. Ese sería el valor del esfuerzo en el punto G. En el punto G. Si quiero ahora calcular el esfuerzo en el punto F, como es un punto intermedio, ya no tomo el radio completo, tomo la distancia hasta ese punto, el momento sigue siendo el mismo, 12,5 kilolibras por pulgada, por la distancia que es, en este caso, el punto F está a una distancia de 0,15. Entonces esto va por 0,15
pulgadas, ¿cierto? Y dividido en 0,497 pulgadas a la cuarta. Calculo y esto me da 3,77 KSI. Si graficamos el esfuerzo en la sección transversal, vamos a dibujar la sección transversal por aquí, ¿cierto? Y vamos a dibujar también una línea radial que vaya desde el centro hasta el perímetro. Hasta el perímetro. Si queremos graficar la distribución del esfuerzo, tenemos que tener ojo primero en cuál es la dirección del momento, ¿cierto? El momento torsor en este caso es en sentido horario, ¿cierto? Así que tendría este sentido, el momento torsor interno. Y bueno, sabemos que el esfuerzo parte desde cero en el eje, en el centro del eje, y aumenta de forma lineal hasta llegar, ¿cierto?, al perímetro. Y ahí va a tener el valor máximo, ¿cierto? Este valor máximo sería el valor de 18,9 KSI. Ese valor máximo, ¿cierto? El cual se calcula a una distancia de 0,75. 0,75 pulgadas. Y el valor en el punto F, ¿cierto? Es un valor de 3,77 que se encuentra en un punto intermedio. Por ejemplo, acá, aquí. Por ejemplo, ese valor puede ser, ¿cierto?, el de 3,77. 3,77 KSI. Y en este caso, ¿cierto?, ese valor se genera a una distancia de 0,15. De 0,15 pulgadas. Y bueno, y entre medio hay infinidad de valores dependiendo de a qué distancia yo me encuentre. Puedo estar por acá, por ejemplo. En fin, puedo estar en distintos puntos y dependiendo de la distancia a la que yo me encuentre del eje, del centro del eje, vamos a tener un distinto valor de esfuerzo. Y también acá hay que notar, ¿cierto?, que el esfuerzo, en este caso, va hacia abajo, en la línea que yo tiré, ¿cierto? Va hacia abajo por la sencilla razón de la dirección del momento, ¿cierto? O sea, la dirección de estos esfuerzos tiene que ser congruente con la dirección del momento torsor. Eso es importante. Si yo, por ejemplo, hubiese tomado una línea radial, hubiese tomado esta línea radial, ¿cierto? El esfuerzo sigue comportándose de la misma manera, sigue partiendo en cero en el centro y aumenta lineal con el radio. Así que tendría algo así. Así que eso sería el primer problema. Es importante que esto se entienda, cómo se hace el cálculo y también cómo se representa gráficamente la distribución del esfuerzo. Dudas, consultas con este problema, hasta acá. Ya, ¿todo claro? Dicen por aquí.
Bueno, vamos a pasar al segundo problema. Que es este de acá, dice, el tubo mostrado en la figura tiene un diámetro interior de 80 milímetros y un radio exterior de 100 milímetros. Si su extremo se aprieta contra el soporte A usando una llave de torsión B, determina el esfuerzo cortante desarrollado en el material en las paredes internas a lo largo de la porción central del tubo cuando se aplican las fuerzas de 80 newton a la llave. Ya, aquí básicamente lo que hay que determinar es lo mismo, o sea, hacemos un corte en algún punto de la sección intermedia, ¿cierto? Y calculamos el momento torsor que hay ahí. Pero antes tenemos que calcular el momento torsor que le transmite esta llave, ¿sí? Que le transmite esta llave al tubo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular acá el momento en B. Vamos a dibujar la llave desde al frente, viéndola desde al frente. Ya, espérenme que se me cerró el OneNote. Ya, ahí sí. Aquí estaría el centro. Y sobre esta llave, ¿cierto? Estamos aplicando una fuerza de 80 newton por acá y de 80 newton por acá. Denme un segundo. Ya, ahora sí. 80 newton. 80 newton. Acá se me cambió el color de la llave. Ahí sí, ¿cierto? Y esas dos fuerzas lo que hacen es generar un momento respecto al punto B. Entonces, esto de acá está separado 200 milímetros y 300 milímetros por acá. Y si hacemos, o si calculamos, mejor dicho, el momento torsor en B, ese momento, ¿cierto? Sería de 80 newton por 200 milímetros, o por mejor 0,2 metros, ¿cierto? Que ese es el momento que hace la fuerza de la izquierda, esta de acá, más, porque las dos van en la misma dirección, horario positivo, más 80 newton por el brazo, que sería de la segunda fuerza, 0,3 metros. 0,3 metros. Y esto me da un resultado de 40 newton metros. 40 newton metros. ¿Sí? Estas dos fuerzas lo que hacen es generar aquí el momento de 40 newton metros. Básicamente. Recordemos que desde las primeras clases que nosotros vimos, ya me estoy remontando a la primera o segunda clase, nosotros vimos que los momentos, a pesar de que a veces
se representan como que existen por sí solos, como en el ejercicio anterior que teníamos momentos aplicados solos en general. En realidad siempre los momentos son resultados de fuerzas, ¿ya? Por ejemplo, acá estas dos fuerzas lo que hacen es generarme este momento. En el ejercicio anterior veíamos momentos solos, pero es porque se nos está dando la información nomás de dónde surgen esos momentos, porque en algún momento, valga la redundancia, alguna fuerza lo originó, ¿cierto? El engranaje que estaba conectado ahí generó la fuerza para que se ejerciera ese momento, o el motor aplicó una fuerza que generó el momento, ¿sí? Eso no hay que perderlo de vista. Entonces, ahora si hacemos el diagrama cuerpo libre del eje, vamos a tirar acá las líneas. Acá tendríamos el eje, ¿cierto? Por la parte trasera está empotrado, ¿sí? Está empotrado, así que si acá tenemos el momento que le hace la llave, por la parte de atrás vamos a tener el momento que le devuelve el empotramiento. Y ambos tienen el mismo valor, ¿cierto? De 40 newton metro, 40 newton metro. Este sería el punto A, este sería el punto B. Y bueno, si nosotros queremos calcular el momento interno, o sea, el esfuerzo en alguna sección interna del eje, lo que se hace en teoría, ¿cierto? Es pasar un corte y hacer de nuevo el diagrama de cuerpo libre del corte. Acá yo lo voy a hacer con todos los pasos, a pesar de que acá el resultado es sumamente obvio cuánto me va a dar el momento interno. Igual lo voy a hacer como primer ejercicio nada más. Si hacemos el corte, ¿cierto? Y dibujamos, por ejemplo, la parte de atrás del eje, ¿cierto? Acá tengo el punto A, el corte H, este sería el diagrama cuerpo libre de la sección del eje desde A hasta H. Tenemos el momento torsor del empotramiento, que vale 40 newton metro, y tenemos aquí, se va a generar cierto momento torsor interno T sub H, que se calcula con las ecuaciones de equilibrio. Que acá, por cierto, la ecuación de equilibrio es sumamente sencilla. Sumatoria de torsores igual a 0 y me queda 40 newton metro menos la tensión en H igual a 0, y despejamos que el torsor en H vale también 40 newton metros. Repito, estos cálculos son quizás no necesarios, pero como primer problema lo vamos a hacer todo al pie de la letra como tiene que ser. Así que bueno, nos falta el momento de inercia polar. El momento de inercia polar, que en este caso sería igual a pi medios por el radio exterior a la cuarta, que son 100 milímetros, o sea, son 50 milímetros de radio, ya porque me da el diámetro. Esos son 0,05 metros a la cuarta, menos el diámetro interior era 80, son 40 de radio, 0,04 metros a la cuarta. Y eso me da un resultado de 5,8 por 10 elevado a menos 6 metros a la cuarta. Así que bueno, ya tenemos todos los ingredientes para calcular nuestro esfuerzo cortante. Esfuerzo cortante. Vamos a calcular acá, no recuerdo qué pedía el problema. Dice, determina el esfuerzo cortante desarrollado en el material en las paredes internas y externas. Ya, así que en la pared interna, vamos a poner a este tau interior, ¿cierto? El esfuerzo va a valer 40 newton metro
por el radio interior, o sea, 0,04 metros, dividido en 5,8 por 10 elevado a menos 6 metros a la cuarta, y eso me da un valor de 0,276 megapascales. O quizás es mejor dejarlo como 276 kilopascales. Y en la pared externa, mismo cálculo, 40 newton metros, pero por el radio exterior, que es 0,05. 0,05 metros dividido en 5,8 por 10 elevado a menos 6 metros a la cuarta. Y esto me da 0,345 megapascales, o lo que es igual a 345 kilopascales. Si dibujamos la distribución, y ya para ir finalizando, la diferencia, ¿cierto? Acá sería que el eje no es completamente sólido, sino que tiene un orificio así, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta también la dirección del momento, que en este caso también es horario. También es horario. Así que si tiramos una línea radial, quizás en este caso la vamos a tirar hacia la izquierda, para cambiar un poco lo que hicimos en el ejercicio pasado. Si la tiramos hacia la izquierda, sabemos que en el radio interior vamos a tener un esfuerzo cortante mínimo, digámoslo así, hasta este punto. Hasta este punto, ¿cierto? Ese esfuerzo cortante es el que vale 276 kilopascales, ¿cierto? Que está a 0,4 metros. Y en el radio exterior o en la pared exterior vamos a tener un esfuerzo máximo. Ese esfuerzo máximo va a valer 345 kilopascales a una distancia de 0,05 metros. Y acá me falta un 0, 0,04. Y entre medio, bueno, vamos a tener una serie de valores que van entre estos dos, con un aumento que es lineal. Y la dirección del esfuerzo, ¿cierto? Me la da, ¿cierto? El momento. El momento, ¿cierto? El momento por este lado viene hacia arriba. Por eso acá los esfuerzos van hacia arriba. Y si dibujamos un estado de esfuerzo, creo que esto igual vale la pena revisarlo, ¿cierto? Si dibujamos un estado de esfuerzo, por ejemplo, de cualquier punto que esté, por ejemplo, de este punto, ¿ya? Si dibujamos el estado de esfuerzo de ese punto, vamos a ver si esto me queda más o menos bien, ¿cierto? El estado de esfuerzo sería algo así. Bueno, disculpen el cubo, me quedó un poco chueco, pero bueno, tendríamos en la cara frontal el esfuerzo que va hacia arriba, ¿cierto? En la cara de arriba tiene que venir un esfuerzo hacia la arista, ¿cierto? Si completamos esto, que sería algo como así, por la cara de atrás y la cara de acá abajo, ¿cierto? La cara posterior vamos a tener un esfuerzo contrario hacia abajo, y en la cara de abajo vamos a tener un esfuerzo hacia la arista de atrás. Así sería el estado de esfuerzo. Con los 4 esfuerzos, ¿cierto?
de igual valor. O sea, en este caso de 345. Esto igual es relevante porque, básicamente porque hay que recordar que a pesar de que acá el esfuerzo que hemos calculado está en la sección transversal, ¿sí? Eso también implica la existencia de un esfuerzo en las capas longitudinales. Eso básicamente. Así que bueno, este era el segundo problema. Y en realidad esa era la clase de hoy. Creo que anduvimos bastante bien con el tiempo. No sé si alguien tiene alguna consulta, algo que no haya quedado claro o que quieran reforzar para ir finalizando. No por mi parte. Ya, perfecto. Bueno, si no hay dudas, la clase queda hasta el día, o sea, queda hasta acá. Sí, quedaría hasta acá y bueno, mañana hay ayudantía, les recuerdo. Aprovechen esa instancia para reforzar los contenidos de la prueba y nos vemos el martes. El martes vamos a estar leyendo la prueba y el jueves ya retomamos las clases como tal. Así que eso, chicos, aprovechen el... ¿Sí? No, le saludaron. Gracias. Ah, ya. Sí, no hay problema. Eso, aprovechen de estudiar el fin de semana, que les vaya bien, para que les vaya bien en la prueba. Así que eso, nos vemos. Adiós. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, profe.